Jesús enfrentó toda clase de enemigos, especialmente aquellos que creyeron tener la capacidad para probarlo y hacerle tropezar. Un intérprete de la ley formuló una pregunta, no por tener un genuino interés en la vida eterna, sino con el mero fin de enfrentar y tentar al Maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, preguntó. El religioso no buscaba la verdad, no tenía el más mínimo interés en conocer el camino al cielo. Su propósito era el de sorprender a Cristo y orillarlo a cometer un error para desacreditarlo ante todos sus seguidores. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 37. Jesús tuvo la destreza para guiar la conversación y llevar al religioso a conocer el camino a la vida eterna. El Señor lo condujo a reflexionar respondiéndole con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Con este interrogante, el maestro lo obligó a una reflexión más profunda en la palabra escrita, de tal manera que el experto en la letra de la ley descubriera el espíritu de la misma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De entrada se muestra lo fundamental que es la relación personal entre el hombre y su creador. En segundo lugar, se nos demanda amar al prójimo con la misma intensidad y calidad que uno procura para sí mismo. Enseguida el Señor aplicó la verdad. Haz esto y vivirás. Al quedar sin argumento ante la sabiduría del maestro y en el afán de autojustificarse, el religioso lanzó una segunda pregunta fingiendo ignorancia. ¿Y quién es mi prójimo? Jesucristo aprovechó la oportunidad de ilustrar la verdad con un sencillo y práctico ejemplo. En los tiempos del Nuevo Testamento, la ruta de Jerusalén a Jericó era un camino sumamente peligroso, pues los maleantes acechaban de continuo para cometer toda clase de atracos. Un día, cierto judío se vio en la necesidad de transitar por esa vía. En el recorrido, cayó víctima del despojo de unos ladrones, los cuales le quitaron todo lo valioso que llevaba. No conformes con el robo, los violentos lo golpearon con brutalidad, dejándolo casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Con todo y que conocía y enseñaba los mandamientos y principios de la palabra de Dios, aún así al religioso no le interesó ni importó el hombre herido. Continuó su camino, dejando al moribundo en el dolor y la angustia. Resulta difícil comprender la acción del sacerdote. Posiblemente consideró el peligro que representaba detenerse a brindar ayuda. Lo cierto es que antepuso sus intereses personales y decidió alejarse del necesitado. Luego pasó también un levita por aquel camino y sucedió lo mismo. Este otro religioso, que era otro servidor del templo, de la misma forma, antepuso su seguridad personal a la compasión. Determinó hacerse la vista gorda a pesar de estar tan cerca como para ver las heridas y escuchar el clamor del judío moribundo. Muchas personas se atreven a ayudar solo donde se puede aplaudir o admirar sus buenas obras. En el lugar no había espectadores. Era un camino solitario y peligroso. El levita se desvió y también pasó de largo. Finalmente llegó un tercer personaje, el buen samaritano. Este extranjero mostró varias actitudes bondadosas en su trato con el hombre herido y abandonado en medio del camino. Dice la palabra, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre representa a aquellos que dan sin esperar nada a cambio, quienes traducen su amor en acciones de bondad para bendecir a otros. Son como él, los que lejos de vivir esclavos del egoísmo, son libres para dar, son capaces de ayudar a sus semejantes como resultado de su gratitud para con Dios. Hizo a un lado las barreras raciales y se dispuso a darlo todo a favor del judío moribundo. El amor es más fuerte que el racismo, la compasión supera las barreras sociales, las dádivas del samaritano son un desafío para nosotros hoy. El samaritano sacrificó su agenda e interrumpió momentáneamente su viaje a pesar de que el herido era un perfecto desconocido para él. El judío estaba en muy malas condiciones y demandaba muchos cuidados para poder recuperarse. Los primeros auxilios no serían suficientes. Requería un sitio donde ser puesto a salvo. Trasladó, o lo hospitalizó y aún puso un enfermero de guardia que le brindara las atenciones necesarias. ¿Cuánto tiempo
daríamos nosotros a otros? El varón compasivo se acercó, bajó de su cabalgadura, vendó al herido y alivió su dolor. Derramó aceite y vino en el cuerpo lacerado para quitar su aflicción. Cuando el amor de Dios es una realidad en el corazón del creyente, no se puede ser indiferente al sufrimiento o a la necesidad de otros. ¿Cuántas veces el prójimo ha necesitado el aceite y el vino que nosotros tenemos? En ocasiones nos negamos a darlo, justificando nuestra acción de alguna forma. Lo cierto es que Jesucristo acudió justo a donde nos encontrábamos. Nos halló víctimas del salteador, mentiroso, tirados y heridos por los golpes del pecado, sin valor ni esperanza, destinados a padecer en una condición lastimosa. Pero Jesús bajó de su trono de gloria y se acercó para curarnos y vendó nuestro corazón destrozado por el fracaso. Jesús se comprometió hasta restaurarnos plenamente, como lo hizo el samaritano con este prójimo. Después de vendar las heridas, el samaritano subió al moribundo en su cabalgadura y lo llevó a un mesón en donde cuidó de él. A la mañana siguiente, antes de reanudar su viaje, el hombre compasivo puso en manos del mesonero, como anticipo, el equivalente de los gastos que se generarían por el hospedaje y la alimentación del enfermo en los próximos 2 días. Asimismo, ordenó atender debidamente al huésped y empeñó su palabra de cubrir a su regreso la deuda resultante. Los generosos siempre ven el dolor ajeno, mientras que los mezquinos desvían su mirada. Los bondadosos consideran cada necesidad como una oportunidad para compartir, en tanto que los avaros padecen de miopía y cierran el corazón ante las carencias del prójimo. El hecho de compartir con el que padece necesidad es un testimonio de una fe auténtica. Al ayudar con nuestros bienes al prójimo, manifestamos el amor de Dios en nuestra vida. El vino, el aceite, la cabalgadura y los denarios representan los recursos que todos podemos aportar. Esa es la forma de mostrar que verdaderamente conocemos al Señor. La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. También dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La parábola termina con un mandato que el Señor Jesús da al intérprete de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Ahora no existen dudas sobre quién es el prójimo. Solo resta traducir el conocimiento a la acción. Sobran en la gente heridas y sufrimiento. Lo que falta es el amor, manifestado en obras de bendición y ayuda oportuna. Jesús nos dice una vez más, ve y haz tú lo mismo.